Característica de compuerta y de corriente. La característica de compuerta varía entre un dispositivo y otro, aún dentro de un mismo grupo de dispositivos. Por esta razón, las especificaciones que dan los fabricantes de las características de compuerta se dan como rangos de valores. Para definir los límites de tensión y de corriente en la compuerta, que pueden utilizarse para disparar cualquier dispositivo, se deben utilizar diagramas dados por el fabricante. El SSR es un dispositivo capaz de manejar corrientes muy grandes, pero el punto más vulnerable es la corriente que necesita para activarse. Por eso debemos prestar especial atención a esto. Las curvas que dan los fabricantes me dicen cuál va a ser el comportamiento de la tensión y de la corriente para diferentes grupos de SSRs, pero el fabricante no tiene forma de conocer cómo se va a conectar el dispositivo a la red. Entonces, para poder establecer el punto de operación del dispositivo en función del voltaje que vamos a colocar en el gate y de la resistencia que va a limitar la corriente, se traza la recta de carga. La recta de carga se define por dos puntos. El punto en el que la tensión entre gate y cátodo se hace cero. Cuando eso ocurre, voy a tener la mayor circulación de corriente en el dispositivo. Va a estar dada por el voltaje V dividido la resistencia RG. Y el otro punto va a estar dado por el instante en que la corriente que circula por el dispositivo es cero. Cuando no hay circulación de corriente por el dispositivo, la caída de tensión en la resistencia RG va a ser cero y por ende el voltaje entre gate y cátodo va a ser el voltaje V. Esa recta, cuando se intersecta con la curva del dispositivo, va a establecer el punto de operación, la corriente que circula por el gate y el voltaje que voy a tener en el gate. Es muy importante que esos valores estén dentro de los límites tolerados por el dispositivo, por encima del valor de mínimo y por debajo del valor máximo, tanto para tensión como para corriente. El dispositivo no conmuta instantáneamente, es un dispositivo muy rápido, pero que tiene unos tiempos de encendido y unos tiempos de apagado que en muchas ocasiones deben ser considerados. El tiempo de encendido está determinado por dos intervalos, uno que se llama tiempo de retardo o de demora y otro que se llama tiempo de subida y elevación. Gráficamente es muy fácil entender. El tiempo de demora está determinado por el instante en que la corriente en el gate alcanza el 10% de la corriente estable y va hasta el instante en que la corriente principal, o sea la corriente que circula entre ánodo y cátodo, alcanza el 10% de la corriente de estado estable. El tiempo de subida, de su R, se comienza a contar a partir del instante en que la corriente principal alcanzó ese 10% y termina en el instante en que la corriente principal llega al 90% del valor final. Sumados, el tiempo de retraso y el tiempo de subida me determinan el tiempo de encendido del dispositivo. El tiempo de encendido del dispositivo depende de muchos factores, pero uno que lo afecta directamente es el valor de la corriente que haya en la compuerta. A medida que la corriente que circula por la compuerta aumenta, el tiempo se reduce. Es muy importante considerar un fenómeno, y es que en el instante en que el dispositivo, el SSR, pasa de bloqueo a conducción, es cuando se produce la máxima potencia. ¿Por qué? Porque paso de tener tensión entre los terminales ánodo y cátodo a no tener tensión. Cuando comienza a conducir, la tensión se hace cero, pero paso de no tener corriente a tener una corriente estable. Cuando se intersectan esos dos puntos, la potencia que se alcanza en el dispositivo es la potencia máxima. Respecto al tiempo de apagado, el tiempo de apagado del dispositivo también está determinado por dos características.
el tiempo de recuperación inversa y el tiempo de recuperación de compuerta. El tiempo de recuperación inversa se comienza a contar a partir de que la corriente principal se hace cero. Ahí se presenta un fenómeno interesante, y es que empieza a circular corriente o circula corriente durante un instante en sentido inverso, de cátodo a ánodo. Cuando esa corriente se reduce hasta un valor muy bajo, se considera que pasa el tiempo de recuperación inversa. A partir de ese instante comenzamos a contar el tiempo de recuperación de compuerta y se termina de contar cuando ya la corriente se hace cero. Sumados el tiempo de recuperación inversa y el tiempo de recuperación de compuerta, tengo el tiempo de apagado del dispositivo. Hablamos de tiempos de encendido y tiempos de apagado muy pequeños, del orden de nano hasta microsegundos. La corriente del dispositivo, como la corriente máxima que puede soportar, está determinada por la temperatura máxima que pueda soportar el dispositivo. Cuando el dispositivo recibe un flujo de corriente, la temperatura en el dispositivo comienza a aumentar. La función que afecta el aumento de la temperatura es una función lineal y está determinada por las resistencias térmicas que hay en el dispositivo. Por ejemplo, cuando tenemos un dispositivo como el SCR RCA 2N3873, la característica me dice que la potencia que disipa el dispositivo es función de la corriente. Entonces, a medida que el dispositivo está entregando más corriente o conduce durante más tiempo, la potencia que va a disipar el dispositivo va a aumentar. Y cuando aumenta esa potencia, va a haber una proporcionalidad en la temperatura. Se puede establecer también que es inversamente proporcional a la resistencia térmica que haya en el dispositivo. Si yo logro reducir la resistencia térmica del dispositivo, pues voy a tener la posibilidad de disipar mayor cantidad de potencia. Esta ecuación lineal es la misma ecuación lineal que habíamos visto cuando estudiamos el comportamiento térmico del diodo rectificador. Podemos ver simplemente que la diferencia de temperaturas que se crean entre la unión del dispositivo y la cubierta del dispositivo está determinada por la potencia que tiene que disipar y la resistencia térmica que hay entre la unión y la cubierta. Para este ejemplo específico, se puede establecer que la potencia máxima que puede disipar el dispositivo está dada por este valor. Cuando el dispositivo tiene que disipar o transportar una gran cantidad de corriente, la temperatura que puede disipar o que se puede dar en la superficie del dispositivo se tiene que reducir. Eso para evitar que la temperatura máxima de la unión se vaya a superar. Hay una variable muy importante que a veces se confunde con otra variable también muy importante. Entonces nos referimos a la corriente de enganche. La corriente de enganche del tiristor es el valor mínimo de la corriente entre ánodo y cátodo que se necesita para mantener la conducción inmediatamente, esta palabra es fundamental, inmediatamente después de que el dispositivo se ha vuelto conductivo. Se tiene que diferenciar de la corriente de sostenimiento. La corriente de sostenimiento y su H es la corriente mínima que se requiere cuando el dispositivo está funcionando para que se mantenga el estado de conducción. Pero para que el dispositivo entre en conducción es necesario que en ese primer instante la corriente que circule entre ánodo y cátodo esté por encima de la corriente de enganche. De no ser así, el dispositivo dejará de conducir una vez se retire la corriente de la compuerta.